Hola relevantes, en esta ocasión tenemos el honor de entrevistar a Salma Luébano. Es diputada por Morena, es la primera legisladora trans en México, es activista por los derechos LGBT y es presidenta de la Comisión de la Diversidad ESA Lázaro. Bienvenida, gracias por la entrevista. Eh, Bienvenida. En sus palabras, ¿quién es Salma Luébano? Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Salma Luébano Luna, mujer orgullosamente trans. Muchas gracias por este espacio. ¿Quién es Salma Luébano? Una mujer guerrera, una mujer echada para adelante, una mujer toda terreno, una mujer congruente, y congruente a su lucha, congruente a su identidad y congruente a sus ideales. Esa es Salma Luébano. Además, algo que siempre menciono, es una mujer llena de luz, de vida y de amor. ¿Cómo fue que decidió incursionar en la política? Desde chica he vivido en esa resistencia que como mujer trans he llevado desde que tengo uso de razón por ser diferente. En aquellos ayeres, hace más de 30 años, no entendía eh, por qué era diferente. No había la información que hoy en día tenemos en los medios digitales, en todas estas plataformas, estas agrupaciones, estas colectivas, todos estos acompañamientos que hoy en día hay, afortunadamente. En aquellos ayeres no había nada o yo no conocía nada. Entonces, pues toda esa lucha, de esa resistencia, primero conmigo misma, de no entender, no comprender que por qué era diferente, y al exterior, pues todo este señalamiento, discriminación, toda esta persecución, bueno, pues fue formando en mí esa resistencia, esa fuerza, bueno, además de tener una madre toda terreno, una madre que con su amor, con su cariño, y tampoco ella entendía qué pasaba, pero lo que sí entendía es que su hija era diferente. Entonces las dos nos dimos ese acompañamiento, las dos empezamos a construir, en el caso de ella de construir eh, el cómo entender a esta niña. Y bueno, pues en los años de mi adolescencia fue cuando empecé precisamente, ante varias circunstancias, la persecución por mostrar tu identidad y llevarte a la cárcel, y violación tras violación de tus derechos, de tu dignidad, el que se te detenía por el hecho de mostrar esa identidad, repito, y además el detenerte y encerrarte 36 horas sin derecho a fianza. Por eso la violación de tus derechos humanos uno tras otro. Y también un tema eh, también que marcó y que dio como que esta luz de esa lucha social que hasta el día de hoy llevo. En aquellos ayeres en Aguascalientes, capital, había un letrero que decía prohibida la entrada a animales y homosexuales. Esta, Esto era más que ofensivo para nosotras. Y ya habíamos pasado ya esta lucha primero de cuando teníamos esta persecución, y que decidimos invito a mis compañeras a poner ya un alto. Fuimos a la alcaldía, y en esa vuelta a esta alcaldía nos manifestamos, no se nos hacía caso. Tuvimos que quedarnos ahí 2 días, y seguíamos ahí, ahora sí con este plantón, y al ver que pasaban 2 días y no se nos atendía, bueno, a mí se me ocurrió la idea de decirle a mis compañeras que nos empezáramos a quitar la ropa. Al momento de que nos empezamos a quitar la ropa, se nos, se nos atiende como con una varita mágica, y fue la manera en que yo entendí que solamente con esa resistencia, y esa visibilidad de exigir tus derechos, podíamos avanzar. Ahí entendí precisamente la lucha, ahí comprendí el por qué no debemos de quedarnos calladas. Y ahí me despertó esa fuerza aún más, de la que
he aprendido y aprendido durante años por mi madre y por toda esta lucha. Y ya cuando viene el tema del Ojo Caliente, de un balneario que se llamaba Ojo Caliente, en el cual se prohibía la entrada a homosexuales y animales, a perros o animales, algo así decía, que era demasiado ofensivo. Ahí volvimos a manifestarnos y lo importante de, 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 de ya comprender, entender que solamente no quedarnos calladas podíamos avanzar. Y hicimos también esta manifestación y y fue a nivel internacional, en el cual tuvimos el respaldo de los medios a nivel internacional. Se pudo quitar este letrero y fue la manera en esos sucesos que entendí que tenemos que seguir luchando y no quedarnos calladas. ¿Por qué Morena? ¿Por qué decidió estar de este lado? Porque Morena, tenemos un presidente que ha caminado todo el país, un presidente que sabe, que viene de abajo, sabe de esta lucha, tiene esa sensibilidad, tiene ese amor, tiene esa luz, comprende, entiende, porque lo ha vivido y porque ha estado de la mano de las causas de las minorías. Pertenezco a estas minorías, a estos grupos de minorías, y, y el escuchar toda esta trayectoria, todos estos mensajes, todos estos discursos que el presidente durante tantos años ha pronunciado respecto primero los pobres, nadie atrás, tenemos que luchar por ellos, el hacer todas estas manifestaciones, pues es parte precisamente de esta lucha que he llevado a lo largo de mi vida, toda esta resistencia de no quedarnos calladas, de levantar la voz, de defender nuestros derechos y de seguir avanzando. Pues por eso me he identificado mucho con el presidente y por eso estoy en Morena. Casi siempre vemos bandera del arco iris o del orgullo en eventos políticos, mítines. ¿Cree que sea mutuo el apoyo, tanto de la política mexicana para los derechos LGBT? Falta mucho, ¿sí? Falta mucho, hay una deuda ahí hacia nuestra población, ¿sí? Se ha avanzado, ¿sí? A partir de que está el presidente, bueno, también con un jefe de gobierno en aquellos ayeres, con Marcelo Ebrard también, que se dieron las primeras bodas de matrimonios igualitarios. Hoy en día, con nuestro presidente, bueno, pues se han avanzado en nuestras reformas, hay más espacios para nuestra población, después de una lucha también de litigios estratégicos, y y la verdad, a pesar de todos estos avances que se ha dado para nuestra población, todavía falta mucho, y hay una deuda ahí aún todavía de nuestro presidente, de nuestra población, de los legisladores, de ambas cámaras. Necesitamos tener esa voluntad y tener esa congruencia. En el caso de esta legislatura, 65 legislatura, la legislatura de la igualdad, de la paridad y de la diversidad, se ha quedado en un doble discurso. Entonces, ahí estamos presionando, trabajando, cabildeando, para que no quede solo en un doble discurso. Hablaba de Marcelo Ebrard. Sabemos que él tuvo lo del matrimonio igualitario, igual Claudia Sheinbaum ha estado apoyando todo esto. Ahorita con el tema de las corcholatas, ¿usted cómo ve? ¿Cree que sí haya un verdadero compromiso, tanto de las 5 llamadas corcholatas? Mira, yo te voy a ser honesta, y en el tema de las corcholatas, si estoy con Marcelo, es porque Marcelo realmente sí ha tenido congruencia en el tema de la diversidad. Él fue el primero con un matrimonio, con un gobierno panista, con toda esta oposición encima, todo este bloque, toda esta represión que tuvo. Él aún así se atrevió, ¿sí?, a aprobar los matrimonios igualitarios. Y ya como canciller, pues bueno, porque el que en todos los consulados, ¿sí?, y embajadas de México en todo el mundo se permitan las actas de identidad. Y además también la matrícula no binaria. Entonces eso demuestra la voluntad, la empatía y esta congruencia que tiene el canciller para nuestra población. Y no he visto yo ninguna otra corcholata que mínimo tenga la voluntad, ni siquiera de mencionarlo,
ya no digamos esta política pública, sin ni siquiera mencionar que está a favor de los matrimonios, que va a aprobar los matrimonios, o que va a reformar estas iniciativas, por ejemplo, como en el artículo 1, donde estamos ahorita precisamente trabajando este tema, que dice que preferencias sexuales y que todos estos vacíos jurídicos que tenemos que no nos ha permitido avanzar como debe de ser en el tema de la diversidad. Entonces, pues yo no he escuchado a ningún otro, igual estoy equivocando, pero no porque estoy al pendiente de las noticias, pero no he escuchado a ningún otro que tenga ese compromiso y además esa congruencia. El único que realmente ha demostrado desde que estaba como jefe de gobierno es Marcelo Ebrard. ¿Y por qué cree que aún es tabú los temas LGBT en ciertas poblaciones? Sobre todo usted que viene de un estado un poco conservador. Por ignorancia, por odios, ¿sí? El odio también crece por la ignorancia, por los estigmas, y desafortunadamente eso ha ido avanzando porque lo hemos permitido. Por eso he estado mencionando el tema de visibilidad. Tenemos que visibilizar quiénes somos. ¿Sí? Quitar el estar nosotras con esta visibilidad y ocupando los espacios de toma de decisiones o todos los espacios tanto públicos como privados, va a dar una gran visibilidad. Y esta visibilidad va a permitir educar, ¿sí? Y va a normalizar lo que es normal. Entonces, pues esto va a permitir que se vayan erradicando estos discursos de odio, los cuales son la antesala de los crímenes de odio. Y bueno, vamos a bajar este triste índice de crímenes de odio hacia nuestra población. Entonces, por eso es importante que visibilicemos, es importante que ocupemos los espacios de toma de decisiones y es importante que sigamos denunciando y levantando la voz. Sí, menciona que levantar la voz es muy importante. ¿Qué tan transgresores debemos ser como comunidad? Ya que a veces, no sé, nos alteramos o a veces decimos, no hay apoyo, por ejemplo, en la marcha. ¿Qué tan transgresores podemos ser? Mira, yo siempre he invitado a una lucha, pero una lucha de derechos, una lucha de jurídica, no una lucha bélica. Sí, siempre he invitado a eso, que sea una lucha ante tribunales, que sea una lucha entre las instancias que realmente debe haber, venir y exigir a los diputados, diputadas que realmente trabajen, y en este caso, quienes estamos ocupando los espacios por los cuales llegamos, como en mi caso, lo que es la cuota arcoíris. La sociedad civil tiene también ese compromiso de exigir. No hay que dejarlos solos, no hay que dejarlas solas. Entonces, ese es un trabajo de la mano, en conjunto, para que de esa manera realmente vayan caminando las cosas. Porque ya llegó por la cuota arcoíris, pero no se le exige, no se le visita. Tenemos también que tener esa parte como sociedad civil. Sí, decía que está aquí estar en la toma de decisiones. ¿Qué retos ha tenido usted como una persona trans ante este sistema heteropatriarcal dentro de la Cámara de Diputados y en sí dentro de la política en sí? Mira, hay mucha resistencia. Es importante que estemos aquí. Es importante que haya esa visibilidad, es importante que tengamos esa presencia. ¿Sí? Y también decirlo con el corazón en la mano, que no pienso ni quiero ser la única. Quiero que cada día haya más personas. Y ese es mi compromiso y ese es mi trabajo. ¿Sí? Entonces, son 500 diputados. Imagínate, Sí. toda esa resistencia, cada quien trae su propia agenda. Se me ha señalado que nada más trabajo por la agenda de la diversidad. Llegué por la agenda de la diversidad. Es una cuota arcoíris. Sin embargo, estoy trabajando por los demás grupos. Pero sí hay que señalar que llegué por la cuota arcoíris y que ese compromiso es con la cuota arcoíris, ¿sí? Es con la diversidad, es con nuestra población LGBTIQ+. Entonces, hay mucha resistencia, hay mucha ignorancia, hay mucho odio. ¿Sí? El patriarcado se siente con derecho de decidir. Entonces, así está todavía. Por eso tenemos que ser cada día más para poder hacer ese bloque opositor
exijamos, y que exijamos que nuestra agenda también tiene que estar al igual que la de ellos. Por eso no podemos permitir que este patriarcado nos siga manipulando, que este patriarcado se quede con nuestros espacios. Porque los espacios no es exclusivo de un grupo, son espacios para todas, todos y todas. Por eso necesitamos ser más, para que de esa manera podamos trabajar y hacer ese bloque opositor. En su percepción, ¿cree usted que de verdad tiene aliados aquí dentro de la Cámara de Diputados? ¿Aliades? ¿Aliadas? Sí, he logrado con mi trabajo, con mi congruencia, hacer aliados, aliadas, amistades. La verdad me siento contenta y lo puedo decir con mucho, mucho orgullo que sí tengo esos y esas grandes aliados. Aquí dentro, hablábamos de aliados, dentro de aquí también ha de tener opositores. Hay declaraciones desafortunadas, por ejemplo, de América Rangel. ¿Cómo enfrentar ese tipo de discursos siendo congruentes con nosotros mismos y sobre todo no agredir, no solo señalar, sino que cómo podemos enfrentar a ese tipo de personas que nos quieren quitar derechos? Pues con argumentos, con tu historia de vida. Tu historia de vida demuestra, ¿sí? Y te da esa fortaleza para tener esos argumentos y poder decir que esta persona o las personas están equivocadas, ¿sí? Ha señalado que las mujeres trans venimos a quitar espacios, que las mujeres trans son reprobadas, que las mujeres, y en general a nuestra población se nos ha señalado. Y sabemos que no, ¿sí? Entonces, con tu historia de vida, tu argumento, una persona que es congruente, en mi caso que he sido congruente y sigo siendo congruente con trabajo, con lucha, una mujer que es toda terreno, con esa callas pocas, no una, sino muchas pocas. Entonces, tampoco puedes caer, ni debes de permitir caer en ese choque frontal de dimes y diretes, porque no abona. ¿Y qué opinión tiene usted de este tipo de declaraciones de América Rangel? ¿Qué tiene? Bueno, pues ya levanté sus respectivas denuncias y bueno, ahí están los tribunales que se encarguen de esa parte. Entonces, afortunadamente ya hay sanciones para todo este discurso de odio, entonces hay que dejárselos a las instancias correspondientes. Y con todas estas declaraciones que dice sobre las infancias trans, ¿qué conlleva ser una infancia trans? Que para la gente que a veces no entiende qué es una infancia trans. Bueno, primero vamos a partir de una información con dolo, de una información con mentira, y que es un discurso de odio que ella ha estado promoviendo, incitando. ¿Sí? Dentro de mis iniciativas hay una iniciativa en la cual señalo, y soy específica, que se sancione, se castigue a quienes promuevan o inciten discursos de odio incluyendo ministros de culto. ¿Sí? Lo que la señora ha estado, pues ahora sí, promoviendo, provocando, son precisamente esos choques, esos discursos de odio, con ignorancia ha señalado a la sociedad que, que queremos como población, como legisladores, legisladoras de la diversidad, estas infancias, estos adolescentes, estas adolescencias de la diversidad, mutilarles, hacerles, taladrarles en su cerebro esta ideología de género, como ellos lo refieren, y que queremos llenarles, además de las mutilaciones, de hormonas, y queremos pues hacer este lavado, para un lenguaje más coloquial. Queremos hacer lavado de cerebro a estos niños de esta infancia. Todo lo contrario, jamás, como población, jamás. Y se le ha dicho a esa diputada y a estas personas que jamás nuestra población y como legisladores jamás hemos promovido ni una iniciativa ni políticas públicas en el cual se les tenga que dar tratamientos hormonales a los niños o que se les tenga que mutilar. ¿Sí? Lo que estamos pidiendo es garantías, protecciones para estas infancias y adolescencias y es un cambio de identidad. ¿Sí? El que tengan desde pequeños, pequeñes, es su cambio de identidad. Un cambio de identidad para una persona trans es vida. ¿Sí?
Es ese sueño, esa esperanza que dices tú, ya quiero tener mis papeles con mi nombre, ¿sí? A la que representa mi identidad. Entonces, eso es realmente lo que estamos luchando, lo que estamos peleando, que haya esa protección a estas infancias, adolescencias y a la población trans, que precisamente es esta identidad. No pedimos mutilaciones, eso es una gran mentira. No pedimos que se llenen de hormonas estos niñas, estos niños, estas amas. La señora está utilizando ese discurso de odio, está utilizando ese discurso con dolo, que es una mentira, para señalar a la población, a nuestra población, como criminales. ¿Cree así, verdaderamente, cree que aún existan áreas de oportunidad para la derecha en estos temas? Es decir, que de verdad tengan un poco de voluntad para voltear hacia la agenda LGBT. Mira, hay infiltrados, también en la izquierda. Okay. Tenemos en la izquierda personas tan radicales al igual o más que los de la derecha. Por eso es el problema que hemos tenido en diferentes congresos locales, en el que, si bien sabemos que la mayoría es de Morena, es de la izquierda, no pasan las iniciativas como matrimonio igualitario, identidad de género. eh, Eso te das cuenta que hay personas infiltradas. ¿Sí? Entonces también igual en la derecha. Es Okay. difícil decir, pues ahora sí, son contadas las personas, eso es una realidad. Pero de que sí hay personas que yo le podría decir rescatables dentro de la derecha, sí hay aliados y aliadas. Ok. ¿Qué es lo que urge en este momento en la cuota arcoíris? Que urge que, bueno, que quede ya ahora sí como una reforma constitucional para que ya garantice y no tengamos que estar periodo tras periodo electoral, estar cabildeando, estar impugnando estos espacios que además es una deuda histórica. Eso es lo que urge, que ya quede como una reforma constitucional. Y por último, ¿podría mandarle un mensaje a las personas que aún piensan o que sienten que la cuota arcoíris aún no es importante, relevante, que dicen que hay cosas más importantes a que voltear en lugar de los derechos de las personas? Mira, es muy importante las cuotas arcoíris. Las cuotas arcoíris representan los espacios de toma de decisiones. La poner así, lo voy a simplificar. Tenemos décadas y décadas luchando en las calles, que es muy importante, décadas. Pero hemos estado atenidas, ¿sí? O pidiendo de favor a legisladores o legisladoras en turno a que nos apoyen en ¿sí? En nuestros derechos. Si empezamos a tener esas cuotas y ser cada día más, o sea, estar personas de nuestra población en la puerta de enfrente, en los espacios de toma de decisiones, ¿qué va a permitir? ¿Sí? Primero, que seamos más. Al ser más, haremos ese bloque que estás mencionando, ese bloque en el cual vamos a trabajar por esas políticas públicas específicas, en mi caso como mis iniciativas, ¿sí? Una transversalidad integral. Porque cuando tú llegas, ¿sí? A esos espacios de toma de decisiones con tu historia de vida, comprendes, por eso es importante que haya una representación legítima, porque tu historia de vida, tus carencias, tus necesidades, tu sufrimiento, persecuciones, resistencia, te permite una sensibilidad que te va a ayudar a trabajar, ¿sí? Por esas políticas públicas específicas. Si no, ¿cómo vamos a avanzar? Sí hemos tenido aliados y aliadas, pero no es su agenda. Igual avanzan o medio avanzan, o un 10, 5%, un 1% o un medio por ciento. Pero no es la agenda de ellos ni de ellas. Por eso necesitamos estar aquí para estar empujando, como lo he hecho desde el principio. El tema ahorita de COSID, el tema de espacios laborales, el tema de una salud integral. Necesitamos estar, no hay de otra. Necesitamos estar en los espacios de toma de decisiones, y las cuotas de arcoíris nos los están permitiendo y nos los van a permitir. Porque solamente así haremos ese bloque que nos permita trabajar
por esas políticas públicas específicas, transversales e integrales, que es salud digna, educación digna, espacios laborales dignas, ¿sí? Porque empiezas a empujar la agenda. Los otros grupos, durante décadas, pues no es su agenda, no les importaba. ¿Hace cuántos años aprobó nuestro canciller Marcelo Ebrard matrimonio igualitario? ¿11 años? ¿Cuántos años? Imagínate. Y aún así apenas en Por este eso, año sí. ¿Por fue qué? en todo el Porque país. ya hay más cuotas arcoíris, porque toda los grupos, grupas, las colectivas están empujando de la mano de legisladores y legisladoras, como en mi caso, que vienen y estamos trabajando en equipo. Así es como lo estamos viendo en una izquierda congruente. Pero si no, si siguiera la derecha, si no hubiera espacios, ¿tú crees que lo que hemos avanzado en esta administración de nuestro presidente se hubieran dado? Claro que Por eso es importante tener representaciones legítimas y todas las poblaciones deben de tener sus representaciones legítimas. Por ejemplo, una población de discapacidad, pues tiene que ser una persona que en un espacio toma decisiones porque ellos saben cuáles son sus necesidades. En mi caso no sabría, ¿sí? Pero también hay una transversalidad también. Ya sabemos que tenemos gente de la diversidad con discapacidad, afromexicanos, todos, pero eh, acotando el tema de discapacidad, bueno, tiene que estar una persona de discapacidad ahí, afromexicanos, migrantes, población LGBTIQ+. Es la única manera y es la que se ha avanzado, ¿sí? Teniendo representaciones legítimas, porque nadie más lo va a hacer por ti. Eh, ¿Qué impacto tuvo o qué impacto percibió usted cuando decidió irse con vestida de sacerdote al pleno? ¿Qué impacto percibió? Pues muchas reacciones negativas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que se le señale. ¿Me entiendes? Y más cuando están con este odio, con esta ignorancia. Entonces es como visibilizar todo lo podrido que hay ahí, ¿sí? Es como abrir una coladera de cucarachas y toda esa se empiezan a morder, empiezan a salir todos estos miles. Así es igual, el señalar, y no me refiero a todos los de, ahora sí a todos estos grupos religiosos, que todos sean iguales, ¿sí? Pero sí era importante que también ahí, si va a haber una sanción, va a haber un castigo, que sea también para ellos, porque hemos vivido a lo largo de la historia que también en las religiones se da todo este tipo de situaciones, como en el caso ahorita de este señor Dalai Lama y todo esto. Entonces, no podemos eh, querer tapar el sol con un dedo. También lo hay que señalarlos. Y además ellos como líderes, ¿sí? En el cual tienen seguidores, miles y miles de seguidores, hasta millones de seguidores, el, el, el tener un discurso de odio hacia una persona, una población, sabemos perfectamente que va a tener eco. Entonces no podemos permitir, ¿sí? Entonces el tener este disfraz, que siempre me he manejado con simbología, es precisamente pisar esos callos. Decir, bueno, ustedes no son intocables. Si ustedes promueven y citan discursos de odio, pues también se les tiene que sancionar, castigar. Disculpe, ¿no? ¿Y qué panorama ve? Ya se va a terminar este sexenio y pues estamos a un próximo, pero ¿qué panorama ve ante la cuota arcoíris? Vamos avanzando en el sentido que la agenda se va empoderando, eh, que hay esa visibilidad, que hay esa fuerza y que hay además esa resistencia. Como ahorita el tema está de alta reforma electoral regresiva y que como mujer congruente que estoy en contra de una reforma regresiva, una lucha que nos ha costado décadas, que nos ha costado sangre, que nos ha costado lágrimas, que nos ha costado sudor. O sea, no podemos permitir, ¿sí?, que de un día para otro esa lucha de años, décadas, se termine. Bueno, Por eso el estar aquí, estoy defendiendo la agenda, aún en contra de.
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Eh, Hemos aprendido que hay que resistir, hay que seguir luchando por los derechos LGBT y sobre todo seguir teniendo en cuenta la cuota arcoíris. Muchas gracias Así. por la entrevista, Sam. Gracias.